Ok, bueno, pues bienvenidas. Esta clase va a ser un poco más, ¿cómo les diré? Más libresca. Decidí que, bueno, ya que hablamos tanto de Malintzin, de la conquista, dejar hablar a los cronistas. Entonces, permítanme un segundo. Ay, esto es una... Uy, ¿cómo quito esto? No. Ay, ya. ¿Qué pueden ver? ¿Ya ven la presentación? Sí, la carta de relación de Hernán Cortés. Ok, les digo, entonces, de lo que se trata es de dejar hablar a los cronistas. Ya. Bueno, Hernán Cortés, bueno, vamos en el orden aproximadamente, bueno, el orden cronológico. Hernán Cortés en sus cartas de relación la menciona muy poco. Dice, Marina la que yo siempre conmigo he traído, porque allí me la habían dado con otras 20 mujeres. O sea, casi nada. Pero recuerden que Cortés pues, es el que lo hace todo solo. Luego, Andrés de Tapia, en un texto 20 años después, y en ciertos indios que dieron de presente, dieron una que sabía la lengua de la Nueva España y la de la tierra de Yucatán, y que después que se entendieron fueron los intérpretes para todo lo que se hizo. Supimos de ella que siendo una niña la habían hurtado unos mercaderes llevándola a vender a aquella tierra donde se había criado, y así tornamos a tener intérprete. Siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento con comentarios o dudas. Francisco López de Gómara, este texto es muy importante porque él no estuvo ahí, él era el cronista de la corte, siguió los documentos de Cortés, fue financiado por Martín Cortés Zúñiga, entonces pues obviamente es superporrista de Cortés, y es en parte como respuesta a él que Bernal escribe la historia verdadera. Cuando dice verdadera es un ataque a Francisco López de Gómara, porque si tú no estuviste ahí, yo sí. Es probable que Bernal haya empezado a escribir su crónica como 30 años antes, pero como que leerlo de Gómara fue así como el último espolonazo, y le contesta a varias de sus afirmaciones en el texto. Entonces, bueno, Gómara es importante en el contexto de los cronistas, aunque se quedó en la oscuridad de la historia. Preguntó Cortés a Marina quién era y de dónde. Marina, que así se llamaba después de cristiana, dijo que era de Jalisco, de un lugar de dicho Viluta, hija de ricos padres y parientes del señor de aquella tierra, y que siendo muchacha la habían hurtado ciertos mercaderes en tiempo de guerra. ¿Notan aquí algo que no les cheque? De Jalisco. Exacto. Pero ¿cómo Gómara se no llamaba estaba. Jalisco ¿Cómo? entonces? ¿Cómo se llamaba Jalisco en esa época? No, Jalisco, Ah, Jalisco, era una región. Pero Jalisco era tierra chichimeca. ok. Lo que pasa es que Gómara no estuvo ahí, y entonces con los nombres, de hecho, Viluta es muy posible que sea Olutla, porque ella era de Olutla, Coatzacoalcos, o que fuera Huilutla. Pero bueno, estando en España y jugando el teléfono descompuesto, hay algunos otros que mencionan de Jalisco, pero insisto, Jalisco era tierra chichimeca y no hay manera que ella llegado de Jalisco a Veracruz, sobre todo porque era una distinta lengua, no hubiera hablado náhuatl. Marina, bienvenida. Entonces, estamos revisando lo que decían los cronistas en sus propias palabras, literalmente. Entonces, recording in progress. Gracias, que voy en el coche. Hola, perdón, ya estoy. no te preocupes, bienvenida. Estamos haciendo un recorrido lo más cronológico, lo más en orden cronológico posible de los cronistas en sus propias palabras. Bueno, o Malintzin en las palabras de los cronistas. Fray Bartolomé de las Casas, Historia General de las Indias. Aunque esta la escribió más o menos al mismo tiempo que Gómara estaba escribiendo, y Bartolomé de las Casas sí estaba en la Nueva España, su obra no se publicó hasta el siglo XIX. Pero bueno, ¿qué dice? Hallóse a una india que después se llamó Marina, y los indios la llamaban Malinche, de 20 que presentaron a Cortés en la provincia de Tabasco.
que sabía la lengua mexicana porque había sido, según dijo ella, hurtada de su tierra de hacia Jalisco y vendida de mano en mano hasta Tabasco. Nuevamente vemos el error geográfico de Jalisco. Y esta expresión vendida de mano en mano se repite varias veces. O sea, como que la idea es, la cambiaron más de una vez. Y sigue Gonzalo Fernández. Más adelante, en otro pueblo que se dice Champotón, se tomó una india que se decía Marina, la cual era natural de la Ciudad de México. Ciertos mercaderes indios se habían llevado a aquella tierra y aprendió muy bien presto la lengua española. Aparte de lo de la Ciudad de México, que no existía cuando Malintzin nació, ¿qué otro detalle notan? Bienvenida, Marina. ¿Notan algo? No, cierto, no. No. Aprendió muy bien presto la lengua española. Ok, aprendió muy bien la Muy bien y lengua muy española. rápido. De hecho, hay unos que hablan como semanas, días. O sea, un poco. Es una manera de destacar su inteligencia. Ajá. Francisco Aguilar, Fray Francisco de Aguilar y 8 mujeres por esclavas, y entre ellas una que se llamó Marina, a la cual después pusieron Malinche, la cual sabía la lengua mexicana, entendió la lengua del dicho Aguilar que habíamos tomado en la costa. ¿Notan una diferencia? ¿Otro dato diferente? No. El número. Primero se dice que 8 mujeres. 8 mujeres, exacto. Y habían dicho que 20. Habían dicho que 20. Bueno, aquí dice que se llamó Marina y después le pusieron Malinche. Bueno, efectivamente el proceso fue Marina Malintzin Malinche. Okay. Fray Diego Durán, Historia de las Indias. Por lengua de una india que traían y entendía la lengua española y mexicana. Él no se complicó. Dijo lo mínimo posible y el menor posible error de números. El hecho de que el autor anterior hable de 8 nos habla de lo fácil que es mover las cifras, de la poca información que había y de las muchas confusiones que había incluso 30 años después del evento, 40. Imagínense ahorita. Francisco Cervantes de Salazar. En esto hay 2 opiniones. Nuevamente hablamos, ya empieza a haber confusiones, versiones encontradas. La una es que era de la Tierra de México, hija de padres esclavos y comprada por ciertos mercaderes. Fue vendida en aquella tierra. La otra y más verdadera es que fue hija de un principal, que era señor de un pueblo que se decía Totiquipaque y de una esclava suya, y que siendo niña, de casa de su padre la habían hurtado y llevado de mano en mano a aquella tierra donde Cortés la halló. Nuevamente vemos la expresión de mano en mano. Aquí ya está aceptando que hay 2 versiones. Él opina que la más cierta es que era hija de un principal, lo cual, hasta donde sabemos, es lo más correcto. Ahora, por las fechas es probable que ya ya estaban los juicios de Juana Jaramillo contra su madrastra Beatriz de Andrade. Entonces es muy probable que ya Beatriz de Andrade haya empezado a atacar la jerarquía de Malintzin como indígena, como una indígena de baja estofa. Recuerdan que no la podía atacar por indígena cuando estaban pues, las hijas de Moctezuma, o sea, entonces tenía que atacarla por ser una indígena de bajo nivel. Entonces es probable que de ahí haya surgido la idea de que eran esclavos, pero todavía había gente que la podía conocer, todavía había gente que podía dudarlo. Por eso Francisco Cervantes de Salazar considera que la versión de que era hija de un principal y una esclava es la más verdadera. Siguen mencionando la idea de que había sido hurtada. Es muy probable que no entendieran cómo había sido, si era la hija del principal, cómo había terminado con los esclavistas, bueno, con los tratantes de esclavos. Y bueno, la idea de la princesa o la hija del principal hurtada es como que material de las fantasías de los cuentos de hadas. Bernal Díaz del Castillo. La fecha, híjole, es muy
tiene sus bemoles porque, insisto, se pasó 30 o 40 años de su vida escribiendo esta obra, que no se publicó hasta el siglo XVII. Digo, sí llegó a la cosa. Entonces, vinieron muchos caciques del pueblo de Tabasco, trajeron presente de oro, y no fue nada este presente en comparación de 20 mujeres. Y entre ellas una muy excelente mujer que se dijo Doña Marina, que así se llamó después de vuelta cristiana. Y verdaderamente era gran cacica e hija de grandes caciques y señora de vasallos. Recuerden que Bernal opinaba que ella era poco menos que princesa. Y Bernal es el que pasó la idea de que su madre y su padrastro la regalaron a los mercaderes haciéndola pasar por muerta para favorecer al hijo de ellos. Ya sabemos que eso es Amadís de Gaula. Siglo XVI, nuevamente Juan Suárez de Peralta, que ellos conocían a una india que había venido de México, que era natural de aquella tierra, la cual había traído un capitán, que había enviado Moctezuma a hacer justicia del señor de aquella provincia, pidiéndoles que cómo podían haber aquella india. Ellos dijeron que la traían otro día y trajeron la india, la cual era mexicana y había venido de allá con aquel capitán a esta tierra donde estaban, que dicen era Yucatán. Preguntáronle muchas cosas del rey y su gente y poder y de la riqueza de la tierra y por dónde se podía ir, y la india respondió a todo como la que lo sabía. Aquí nuevamente hay una confusión sobre el origen de ella. Aquí vemos más claramente el papel que cumplió, que era responder todas las preguntas de estos señores. ¿Notan que mientras más pasa el tiempo empieza a haber más detalles? Pues sí, Sí, es verdad. ya sabían más cosas, ¿o qué? ¿O no? O sea, a lo mejor como cada vez menos sabían, tenían que llenar con más palabrería, creo que los últimos. Bueno, Diego Muñoz Camargo, que escribió la historia de Tlaxcala. Bueno, Muñoz Camargo sigue a, a Bernal Díaz y dice, hay más grandes variedades sobre su nacimiento y de qué tierra era, de lo cual no trataremos. Notoria cosa es muy sabida, como Malintzin fue una india de mucho ser y valor, y buen entendimiento y natural mexicana, la cual fue hurtada de entre sus padres, siendo de muy buena gracia y parecer. Notoria cosa es muy sabida. 1592 es probable que todavía hubiera, bueno, gente que vivió directamente la conquista es poco probable, pero sí sus hijos y sus nietos. Entonces, es muy probable que Diego Muñoz Camargo esté expresando la idea que la gente con la que tenía contacto, la gente de Tlaxcala, opinaban de ella. Fue una india de mucho ser y valor. En el siglo XVII, Fernando Alba Ixtlilxóchitl, que estaba relacionado con los gobernantes de Texcoco, Cortés decía lo que quería Aguilar, y él en lengua de Potonchán y Tabasco se la interpretaba a Marina, y ella, que sabía muy bien esta lengua, la interpretaba en la mexicana, aunque en breves días, aprendió la castellana, con que excusó mucho trabajo a Cortés, que parece haber sido milagroso y muy importante para la conversión de los naturales y fundación de nuestra santa fe católica. No es casual que hable de milagroso, porque aquí, o sea, entre todos los papeles que ha jugado la Malintzin, entre todas las maneras que ha sido llamada, como vehículo de la evangelización es uno de ellos. Y Fernando Alba, al decir que parece sido milagroso y muy importante para la conversión de los naturales, es, bueno, aparte como que su papel era esparcir la fe, es casi como si al ser bautizada recibiera el don de lenguas y pudiera traducir, porque bueno, nadie aprende una lengua por muy ducho que uno sea. En breves días aprendió la castellana, que parece haber sido milagroso. Es un parte de este juego de, la Malintzin fue parte de la conversión de los indígenas, parte nuevamente de un plan de la providencia prohispana. Entonces vemos aquí que un pariente de la familia gobernante, completamente alineado con el discurso hegemónico, porque aparte les convenía, ¿no? O sea, luego, en el siglo XVII, Antonio Solís, este texto de Solís prácticamente hasta el siglo XIX fue la obra. Este también sigue prácticamente a pies juntillas lo que decía Cortés. Y bueno, entonces
aquí vamos a anotar algunos detalles. Venía con estas mujeres una india principal de buen talle y más que ordinaria hermosura, que recibió después con el bautismo el nombre de Marina, y fue tan necesaria en la conquista como veremos en su lugar. Y nuevamente, Malintzin era una anomalía, o sea, no solo era una mujer, sino que era una mujer indígena y que había salido de su ámbito doméstico de la oscuridad para ponerse en el centro de la acción, en el centro de de lo que Antonio Solís e historiadores contemporáneos consideraban la mayor gesta de la humanidad. Entonces tienen que explicarlo. O sea, porque es una mujer y es una mujer indígena en medio de todo y siendo fundamental. Tenían que explicárselo. O sea, imagínense, hombres del siglo XVIII, XVII y XVI tratando de explicar cómo una mujer logró hacer eso. Ok, bueno, cuando Jerónimo de Aguilar no puede comunicarse con los embajadores de Moctezuma, porque es muy probable que haya habido enviados de Moctezuma con la expedición desde el principio. Y pues no se podían comunicar con ellos porque Jerónimo de Aguilar no tenía idea del náhuatl. Entonces, bueno, aquí nuevamente desarrollando una narración, hallábase cerca de los dos aquella india que llamaremos ya Doña Marina, y conociendo en los semblantes de entrambos lo que discurrían o lo que ignoraban, dijo en lengua de Yucatán a Jerónimo de Aguilar que aquellos indios hablaban la mexicana, o sea, la lengua mexicana, y pedían audiencia al capitán de parte del gobernador de aquella provincia. Mandó con esta noticia Hernán Cortés que subiesen a su navío y cobrándose del cuidado que venía de su mano la felicidad de hallarse ya con instrumento tan fuera de su esperanza para darse a entender en aquella tierra tan deseada. Ven cómo ya le echa crema a sus tacos, claro, es el siglo XVII, es medio barroco, pero ya ven cómo el cuate que estuvo lejos, el cuate que escribe temporalmente a mayor distancia, ya le echó más detalle. Ujú. Durando Hernán Cortés en este rodeo de hablar con dos intérpretes hasta que doña Marina aprendió la lengua castellana, en que tardó pocos días, nuevamente la velocidad, porque tenía rara viveza de espíritu y algunos dotes naturales que acordaban la calidad de su nacimiento. Entonces, no es solo una mujer indígena, es una mujer de más que ordinaria hermosura y rara viveza de espíritu, o sea, es una anomalía. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién es esta mujer? Entonces, la manera que tienen de explicarse la anomalía es que Malintzin sea extraordinaria. Y bueno, para una sociedad jerarquizada, dotes naturales que acordaban la calidad de su nacimiento. Ok, a lo mejor era indígena, ok, a lo mejor era mujer, pero era mujer indígena de calidad. Tenían que explicarse. Fue siempre doña Marina, fidelísima intérprete de Hernán Cortés. Esta parte la inicia. Y él estrechó con esta confidencia por términos menos decentes que debiera, porque tuvo en ella un hijo que se llamó don Martín Cortés, y se puso el hábito de Santiago, calificando la nobleza de la madre. Nuevamente, recalcando la nobleza de la madre. Tenía que ser una indígena principal, algo tenía que tener. Ahora, ¿no les encanta lo del hijo? Por términos menos decentes. La... Tienes apagado tu micrófono. No manches, ¿desde qué hora? Ay, No, mi mamá es que te está preguntando algo, pero no veo que. No, ok, dime Marina. no. Oye, pero ¿cómo? ¿A qué se refiere? No entendí eso. ¿A qué se refiere? ¿A qué parte, mi bebé? ¿Qué parte? A de lo del hijo. Él la estrechó, o sea, ella confiaba, ella fue la fidelísima intérprete, ¿no? Él la estrechó en esa confidencia por términos menos que decentes. Pues le hizo un hijo. Ok. Está juzgando. A partir de este momento empecemos a ver que o sea, no solo tienen que explicarse la anomalía que es Malintzin, sino tienen que hacer juicios de valor sobre ella. Que si era una mujer decente, que si fue manipulada, que si, o sea, que si era, o sea, entonces aquí Antonio Solís le está echando la culpa a Cortés, ¿no? Pues tuvo en ella un hijo que se llamó don Martín Cortés, nuevamente señalando que fue de la Orden de Santiago, calificando la nobleza de la madre. ¿Quién más escribió en el 17? Bueno, ya en el siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, había una joven noble, bella, piritosa, o sea, espiritosa, y de buen entendimiento llamada Tenepal.
Tenepal es uno, junto con Malinali, los que suponen que fueron los nombres originales de Malintzin, pero ahorita llegamos ahí. Los xicalancas la dieron o vendieron, no se mete en Honduras, muy ajenos de prever que aquella rara joven había de servir con su lengua a la conquista de toda aquella tierra. Nuevamente, rara joven. Fue constantemente fiel y adicta a los españoles y de imponderable utilidad en la conquista, no solamente siendo el conducto de su comunicación con los mexicas, los tlaxcaltecas y las demás naciones de Anáhuac, sino previniéndoles del peligro y sugiriendo los medios oportunos para evitar. Una mujer que fue la primera cristiana del Imperio mexicano, que hace tanto papel en la historia de la conquista. Nuevamente resaltando su papel en la conquista y, bueno, su papel como primera cristiana. El nombre de Tenepal básicamente, o sea, se supone que quiere ver que significa algo de cal. Este nombre significa que su tez era blanca. En todos los textos los textos que hemos leído que se refieren a ella como una mujer hermosa, para un hombre blanco, criollo, español, del 17, del 16, del 18 y del 19, ni se diga. La belleza solo la podía poseer una persona blanca, así como la inteligencia. Entonces, bueno, ok, entonces es extraordinaria, pero era más bella que las indígenas, más blanca, y Tenepal refleja esta blanquitud. Son las razones por las que no podemos saber cómo se llamaba, y muchos de ellos lo resaltan. Fue llamada Marina con el bautismo, Marina de cristiana, o sea, ninguno sabe cómo se llamaba. Entonces es probable que Tenepal no haya sido su nombre indígena, porque aparte a los españoles no les importaba, o sea, no les preguntaban, ¿y tú cómo te llamabas? Ahí te voy a poner uno que se parezca. No. También dicen que Malinali, entonces, por eso Malinali Marina, no les preguntaban, no les interesaba. Malinali es una hierba, bueno, Malinalco y una hermana de Huitzilopochtli también tenía un nombre de Malinali, entonces son un poco estas etimologías medio extrañas, medio hechizas para justificar algo. No sabemos cuál era su nombre indígena, o sea, no le iban a preguntar y aparte pues es muy probable que ella ni siquiera se acordara cómo se llamaba, cuando era, o sea, son maneras de explicar, no era una indígena extraordinaria de belleza, extraordinario entendimiento. Claro, casualmente también era de extraordinaria blanquitud, o sea, denotan los prejuicios, ¿no? En el siglo XIX, o sea, escribe William Prescott, Historia de la Conquista de México, en 1843. Los gringos, bueno, el ejército gringo que invadió México y que llegó de Veracruz a la Ciudad de México y llegó a poner la bandera gringa en Chapultepec. Y bueno, cruzaron lo que ellos llamaron la ruta de Cortés, es decir, de Veracruz a la Ciudad de México, en el puerto de Veracruz en su caso, a la Ciudad de México. Traían este libro y lo leyeron. El himno de los Marines, en alguna parte dice From the Halls of Moctezuma. O sea, los Marines, parte de su historia, parte de su orgullo, parte de haber entrado a la Ciudad de México, Chapultepec, bueno, que era un lugar de descanso y de recreo de los tlatoanis mexicas, entonces se refieren a él como The Halls of Moctezuma. Muchos soldados traían esta obra o sea, leyeron esta obra en lo que conquistaban México, como que se sentían siguiendo los pasos de Cortés. Incluso en el Capitolio hay un friso que refleja esta escena. Y William Prescott, bueno, lo van a leer, bueno, lo van a ver, su nombre, el que le habían dado a los españoles, era Marina. O sea, todos dicen que se llamaba Marina porque nadie sabe, salvo los que inventan, cómo se llamaba antes. Y ya que influiría enormemente en sus destinos, es necesario dar a conocer al lector algo de su carácter e historia. No pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que Marina, que tenía un vivo ingenio, dominara de tal manera el castellano que no necesitara la ayuda de ningún otro lingüista. La aprendió más rápido, ya que para ella era la lengua del amor. Quiero hacer notar que se considera a William Prescott, bueno, de los primeros historiadores académicos y científicos, porque bueno, los otros eran cronistas, cortesanos, soldados. Cortés, que apreció el valor de sus servicios desde el primer momento, la convirtió en su intérprete, después en su secretaria y, vencido por sus encantos, en su amante.
Tuvo sus errores, como ya hemos visto. Por estos deberían más bien achacarse a los defectos de su primera educación y a la diabólica influencia de aquel al que en la oscuridad de su espíritu ella miraba con sencilla confianza buscando la luz que le guiara. Todos coinciden en que estaba llena de excelentes cualidades y los importantes servicios que prestó a los españoles han hecho que su recuerdo sea merecidamente querido para estos. Aquí hay mucha tela que cortar. ¿Qué encuentran aquí? ¿Qué ven aquí? Pues eso del amor. O sea, me llama la atención la lengua del amor. Sí, más bien, sí. Digo, esa coartada no la habíamos encontrado y en el siglo XIX prendió como fuego. Pues sí. ¿Cómo ven lo de vencido por sus encantos? Oye, o sea, pero para ellos entonces era un estuche de monerías completo, ¿no? Sí, digo, los españoles, bueno, hablaban favorablemente de ella, pero insisto, tienen que siguen, ahora ya no solo tienen que explicar lo extraordinario de Malintzin, sino ¿y por qué hizo lo que hizo? Parten del imperialismo, parten del nacionalismo, entonces es difícil explicarse, o sea, digo, sin conocer, o sea, sin entender las sutilezas de las divisiones entre los pueblos nahuas, pues sí es fácil caer en la trampa de, pero traicionó a los suyos. Entonces hace falta una explicación y volvemos a las explicaciones psicológicas de, es que se enamoró. Pero aparte, vencido por sus encantos, todavía Solís dijo, bueno, Cortés le estrechó menos decentemente de lo deseado. Encima es la culpa, ¿no? Encima ella es la encantadora. O sea, Ah, pues sí, la culpable, claro. sí, por supuesto, ¿no? O sea, la disculpa porque era una mujer enamorada que le dio alas para aprender la lengua, pero por otra parte era una mujer, la Eva, ¿no? Seductora, que estaba Lo llevó al mal. mal, ¿no? La convirtió en su amante, Lo primero su indujo intérprete. ¿Cómo? Lo indujo al mal. Sí. Tuvo sus errores como, claro, tiene que, o sea, aparentar cierta imparcialidad, ¿no? Deberían más bien achacarse, ¿qué les parece esto? A los defectos de su primera educación y a la diabólica influencia de aquel al que en la oscuridad de su espíritu ella miraba. ¿Qué opinan de esto? No, pues sí. O los errores que tuvo fue porque, pues claro que la educación que tuvo fue terrible anteriormente, ¿no? Y diabólica. No tan cierta, bueno, evidentemente cierto prejuicio contra los indígenas y cierta condescendencia. Condescendencia. Pues sí, así tuvo sus errores, pero es que o sea, cuando hablan de su primera educación y la diabólica influencia, se refiere a su educación entre los indígenas. Por eso, pues por eso tuvo sus errores, ¿no? Por tener esa educación tan nefasta, podemos decir, y diabólica. Pues nefasta y no, porque aprendió el náhuatl cortesano, que era así como el non plus Pero ultra. porque era muy inteligente, pero los errores fueron porque la educación que había tenido no era buena. Pues, insisto, no estoy segura qué tan buena educación tuvo, porque bueno, te conocía la lengua, aprendió el aquí, no, yo no pienso eso, pero yo entiendo que esto es lo que está diciendo. Tuvo sus errores. Claro, no, por supuesto es lo que está diciendo, por eso digo, no pero, todo es condescendiente así de, pues sí, sus errores son porque le educaron mal. Porque claro que le educaron mal y bueno, la educación y que tuvo y además diabólica, pues sí, claro. Claro, pero el diabólico les parece que tenga sitio en un texto aparentemente imparcial de historia. Pero no era imparcial. Claro, no era imparcial, pero aparentaba hacerlo, porque además, bueno, un autor Ramírez es muy chistoso porque dice, no, con Prescott los indígenas no gritan, aúllan, no se repliegan, se huyen despavoridos. O sea, sí hay completamente una visión profundamente colonialista, imperialista de desprecio a los indígenas. Por eso, por eso el énfasis en lo extraordinario de Malintzin. Insisto, tienen que explicar no solo la anomalía de una mujer indígena elevándose arriba del puesto que le tocaría e insertándose justo en el medio de la acción relevante, sino, o sea, extraordinaria por su belleza. Bueno, no, este no menciona su belleza, pero sí dice un vivo ingenio. La tratan de justificar y o sea, esta cuestión de
la mujer, o sea, la mujer enamorada, la excusa de la mujer enamorada, porque recordemos que en el siglo XIX, bueno, eran muy decentes, muy peados de pecho, entonces era su amante, tenían que justificarlo. Es que era una mujer enamorada, eso explica todo. Que haya traicionado a los suyos, que haya aprendido tan rápido el español, o sea, eso le explica todo. Era una mujer enamorada. Porque bueno, seguía siendo una mujer extraordinaria, lo que sea, pero seguía siendo una mujer y una mujer, pues le gana el corazón y le gana las entrañas, ¿no? En el siglo XIX, Ireneo Paz. Sí, esto ya es porque, bueno, cuando México se hace independiente, se ven con en la enorme encrucijada de ¿y qué somos? Porque cuando Hidalgo lanzó el grito, pues él dijo viva Fernando VII, y muere el mal gobierno. Él en ningún momento quería ser independiente. Ya, o sea, incluso dudó un poco estando a la entrada de la Ciudad de México, porque él sabía que sus huestes, que era una horda de bestias, podían tomar la ciudad, pero él no quería la independencia. O sea, lo que estaba reclamando era la legitimidad del gobierno que había en España, que era España invadida por Napoleón. Él estaba diciendo, no, espérate, nuestro acuerdo es con el legítimo rey de España, Habsburgo. Dicen, no, Borbón después de los Habsburgo. Pues este cuate es un usurpador. Nuestro vínculo de lealtad con la corona española se ha roto porque, o sea, quitaron al rey, o sea, nosotros no tenemos ningún vínculo con este cuate. Cuando dice muere el mal gobierno, se refiere al gobierno usurpador de Pepe Botella, el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Y él está llamando al legítimo rey, o sea, él no está desconociendo la relación, o sea, el vínculo de América, bueno, de la Nueva España, con España. Está diciendo, en este momento ese vínculo se rompió, pero por ese lado. Ya fue después la independencia, el chiste de los historiadores de que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles, tiene un pelín de razón. Porque los criollos fueron los que firmaron la independencia la firmó por un lado Iturbide. Iturbide atacó a los insurgentes de primera generación como soldado realista. Entonces, ¿por qué ese ex soldado realista de repente anda firmando la independencia? Porque era un criollo. Porque cuando regresa Fernando a España, ya habían convocado las Cortes de Cádiz, porque en España dijeron lo mismo. Oye, espérate, el rey no está, el rey legítimo no está. Voy a dejar de compartir, me siento rara. Ahorita lo volvemos a poner. O sea, dijeron, espérate, la soberanía reside en el pueblo y el pueblo se la da al rey. El rey, al que legítimamente le cedimos la soberanía del pueblo, que era Fernando, lo quitaron, lo mandaron al exilio, y el cuate que está es un usurpador. Yo no le debo, o sea, el pueblo no le debe ninguna lealtad a este hombre. Es la soberanía, el rey legítimo no está, la soberanía vuelve al pueblo. ¿Qué hace el pueblo? Se constituye en cortes. La Corte de Cádiz. Y la Corte de Cádiz de 1812, en los años 1810, 1812, fue una de las cortes más liberales y avanzadas en su momento. Cuando regresa, y bueno, quitaba muchos privilegios que los criollos gozaban en Nueva España. Cuando regresa el rey Fernando a España, pues dicen, no, sí, qué bueno que regresaste, mijo, pero mira, en tu ausencia firmamos esta corte y la vas a tener que firmar. La firma, se hacen entonces cambia toda la legislación en Nueva España y le quita los privilegios a los criollos. Entonces los criollos dicen, chise, no me gusta. Entonces dicen, oye, si mejor nos separamos. Literal, eso fue lo que pasó. Tan es así que lo primero que surgió fue un imperio, porque no tenían ni idea de qué hacer, no querían separarse. Entonces, el siglo XIX fue básicamente fue el Borondongo le dio a Morondongo, Morondongo le dio a Bernabe, Bernabe le pegó a Muchilanga, porque no se ponían de acuerdo. Centralistas, federalistas, monarquía, república, no sabían qué querían. Ya había muchas facciones, ya había muchos bandos, y el que ganaba y quitaba y se ponía. Y dentro de toda esa discusión estaba el tema de qué hacer con los indígenas. ¿Cómo integrarlos a la nueva nación? Y de hecho sí le llamaban el problema indígena. ¿Cómo? No, nada, perdón. O sea,
qué hacer con el problema indígena, porque entonces ellos están pensando en una nueva nación. Se consideran, bueno, la religión era católica, entonces se consideran, o sea, que el catolicismo es este puente entre ellos y la corona española, siguen siendo católicos, pero ya son todos mexicanos, pero ya no hay indígenas, entonces ya, o sea, ya no indígenas en papel, ¿no? O sea, ya todos somos igual ante la ley. Entonces, pero ¿qué hacer con los indígenas que estaban ahí, estaban muy presentes, y a medida que avanza el siglo, por una parte están las guerras de castas en Yucatán, por una parte están las rebeliones indígenas, y por otra parte están los liberales que quieren hacer una sociedad de pequeños propietarios, lo que los indígenas trabajan con propiedad comunitaria. Entonces va completamente en contra. Entonces, unos hablan directamente de exterminio, otros hablan de homogeneizarlos. Y es cuando empiezan a unificar a los indígenas como una masa única, sin diferencias internas. Los tlaxcaltecas son de los mismos indígenas. Es parte de ese problema. Y Malintzin no solo es una indígena que es parte de este problema nacional, el problema de los indígenas, ¿qué vamos a hacer con ellos? Como nación, como parte del proyecto, ¿cómo integrarlos? O sea, eso me refiero cuando digo problema indígena. Y encima es mujer. Nos volvemos a lo mismo de qué hace una mujer metida en el meollo. Y pues aquí ya habían encontrado, sigamos a los autores. Ay, ya me perdí. Espérenme, perdón. No, aquí está. Ay, perdón. Aquí está. Ireneo Paz, que fue el abuelo de Octavio Paz, novelista. A ver qué ven. Chequen esto. Cuando aparecieron esos hombres blancos enviados por los ángeles del cielo, amé al sol, Cortés, con locura, porque vi que su corazón era generoso y valiente y después él me amó también. Digo, esto es novela histórica, pero Cortés podía estar tranquilo. Le había revelado el secreto a María y sabía que el juramento indio era sagrado. Ella exclamó que lo esperará hasta el fin de los días con el fruto de su amor en el vientre. Preferiría morir a no verlo. Cortés era su amo, su señor, su dueño. ¿Qué ven aquí? Corintellado. Bueno, sí, aparte. Aparte. Algo hay de eso. ¿Qué más? Sí, pues una novelota de amor. Sí, tal cual. Entonces, la mujer, bueno, no, pues la mujer tiene que estar en su casa. La mujer se deja guiar por el hombre. La mujer es la esposa abnegada, la madre amantísima. Malintzin no entra en ese cuadro y encima es indígena. Entonces se agarran de la coartada del amor y encima de esta idea de los españoles vinieron a civilizar a los indígenas. ¿Por qué los dirigentes del siglo XIX, los liberales, los conservadores, se ven a sí mismos como civilizando a esta horda de indígenas? Es una de las maneras que encuentran de solucionar el llamado problema indígena. Entonces, ángeles del cielo, amé al sol, o sea, no Dios, o sea, el sol. Sí, bueno, aparte que sí es bastante cursi, no olviden que es el abuelo de Octavio Paz, ¿eh? Por eso. Sí, no. Okay. Entonces, el fruto de su amor en el vientre es una novela romántica y no, bueno, dice que es novela histórica, pero es una novela romántica. Y ella lo esperará hasta el fin de los días. Sí, porque era su amo, su señor, su dueño. O sea, la única manera que tienen ya no de explicarse, porque ya se lo explicaron, la superioridad española, vinieron a civilizar nuevamente, obviamente Dios ayudó porque era su plan, ya no lo tienen que explicar, ya pasó. Pero la única manera de quitarse la molestia, o sea, de volver a Malintzin como mujer al lugar que le corresponde. Cortés era su amo, su señor, su dueño. Una mujer enamorada, llevada por las emociones, que se tiene que dejar guiar por un hombre racional, que se desboca de amor y hace todo lo imposible. Todos los clichés de la mujer decimonónica. Oye, ¿y los ángeles, los blancos o los españoles enviados por los ángeles o qué pone ahí? Claro, hombres blancos enviados por los ángeles del cielo. Nada más. Sí, o sea, hombres blancos. Entonces nuevamente vemos el prejuicio de los blancos, sabios, civilizadores, porque ellos así mismos se ven en ese sentido como los herederos y continuadores de la misión civilizadora, ya no evangelizadora, porque bueno, se considera
pero sí civilizadora de los españoles que vinieron a civilizar a la... Entonces, mientras más salvajes sean los indígenas, pues más grande es la hazaña de haberlos evangelizado y civilizado. Y aparte, en el siglo XIX, pues sí, o sea, digo, si no los exterminas, pues edúcalos, y educarlos en su mente era civilizar. Que empezaran a usar sus herramientas, que dejaran de usar su lengua, y efectivamente en el siglo XIX empezó a perderse mucho, o sea, empezaron a perderse las lenguas indígenas. Una pregunta. La epístola de Melchor Ocampo cuando te casabas antes, pues es una casi copia al carbón de esto. Es la misma mentalidad, claro. Ujú. Sí, vaya, tiene un contexto machista muy cabrón. Digo, perdón por lo de muy Por supuesto. El machista. machista, pero Por nada más. supuesto, es el mismo contexto, es la misma cultura, o sea, digo, no quiero abusar del término, pero sí es este patriarcado, ¿no? De cómo una mujer indígena, o sea, mujer e indígena, es como que solo falta que sea ciega, ¿no? O sea, Sí, está grave, pero bueno. y bueno, como estas hay mil, o sea, y las mujeres también así de, bueno, porque en el siglo XIX la novela histórica empieza su auge, Walter Scott, con Ivanhoe y todo, y se empiezan a hacer, bueno, ya ven, las corrientes en Hispanoamérica que imitan lo que estaba sucediendo en Europa, pero sin el, llamémoslo el sustrato. Digo, lo peor que puede pasar es, bueno, en mi humilde opinión, lo peor que uno puede hacer es leer romántica hispanoamericana, porque es espantosa. Porque el romanticismo surgió en Europa por un afán de romper lo establecido, la certidumbre, las reglas, volver a lo inesperado, lo natural, o sea, como que romper un poco el molde, ¿no? Así todo estaba muy en orden. Y en Hispanoamérica de eso pedían su limosna, ¿no? Es pleno siglo XIX, las revoluciones de independencia, las guerras civiles, o sea, lo que querían en Hispanoamérica era tantita paz, tantita estabilidad, tantita certidumbre. Orden y progreso está en la bandera de Brasil, era lo que deseaban, pero no lo tenían. Entonces, imitaban las formas. Sí, la conquista de México es un romance, ¿no? Pero imitaban estas formas, el romance, los personajes, Ireneo Paz, los blancos bonitos, inteligentes, y los indígenas. Vueltas locos, ¿no? ¿Por qué no? O sea, porque el fondo no lo tienen, o sea, al contrario, tienen un irigote y quieren estabilidad. Se imitan las formas, lo que llamaríamos la fusilería, porque les falta el fondo. De hecho, el único autor del 19 americano, latinoamericano, bueno, actualmente se llama latinoamericano, que vale la pena, es Joaquín María Machado de Asís, es el único que no imita este molde, bueno, porque María de Isaac y Cecilia Valdés son espantosas, con todo respeto, o sea, es horrible. Pero volvemos nuevamente a la coartada, cómo explicar a una mujer indígena estando en un lugar que no le corresponde. O sea, si los hombres del siglo XVII se arrancaban los cabellos, los del siglo XIX peor. Entonces, Ireneo Paz lo explica con, era amor. Seguimos con, es que se enamoró. José Olmedo y Lama, hombres ilustres mexicanos. Malintzin casi siempre aparece repugnante y pensamos que solo prestándole proporciones fantásticas, falseando la historia, se le podría hacer grande. ¿Qué contraste con este tipo magnífico de valor, abnegación y patriotismo que fue Cuauhtémoc? Cuauhtémoc en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX se empieza a ver como la contraparte de Moctezuma, ¿no? O sea, Moctezuma pasó de ser casi el nadie es profeta en su tierra, el que vio que los españoles traían la verdadera religión, que no había opción, y los entregó así graciosamente, pase, usted ocupe su puesto, su trono legítimo, a ser un personaje que no se explica, servil, fatalista. Entonces, cuando se empieza a buscar una figura de un indígena que represente el incipiente nacionalismo mexicano, que como el muralismo en el siglo XX aprovecha las figuras de los indígenas para crear una imagen que les favorezca, una imagen que unifique, pero completamente falseada. Cuauhtémoc empieza a surgir como, la contraparte de Moctezuma. O sea, cuando Moctezuma fue un agachón, Cuauhtémoc se rebeló.
donde Moctezuma fue un cobarde, Cuauhtémoc fue un valiente que lo enfrentó y le quemaron las patas y la tortura y toda la mitología sobre Cuauhtémoc. Y aquí contrasta Malintzin con Cuauhtémoc. Si bien José Olmedo empieza a notar que sí hay ciertas, no falsedades, pero sí exageraciones en la historia y que, sobre todo prestándole proporciones fantásticas, o sea, sí empieza a sospechar que pues, las narraciones pueden ser menos confiables de lo que uno cree. La conclusión a la que llega pues, es un poquito errónea. Sobre todo porque, bueno, lleva una agenda y en este sentido la agenda es elevar la imagen de Cuauhtémoc. No fue un amor apasionado a Cortés el que la hizo olvidar sus deberes para con la patria. Y aún entonces no comprendía bien la religión cristiana que había abrazado con tanta fe y tan grande entusiasmo, porque no manifiesta un amor puro quien hace gala de dividirlo entre dos hombres, y no se revela conocer bien el cristianismo, quien en los momentos en que blasona de haberlo adoptado hace méritos de ilícitos amoríos. Aquí empieza otro de los grandes temas alrededor de la Malinche. Traidora y una prostituta. Y de manera muy injusta, debo decirlo. Por supuesto, pero sigue tratando de explicar la historia a partir de términos personales. En este caso, su degradación humana, ¿no? Su depravación. En vez de un proceso, era su esclava, o sea, sí le iba a decir, no, tengo dolor de cabeza. No, y además de decir eso, que el que la hizo olvidar sus deberes para con la patria, pues ¿cuál patria? Exacto, exacto. Por eso esta parte la quise dejar hasta el final, para no enturbiar las aguas. Pero sigue, o sea, si dan cuenta, todos estos temas que se han mencionado del siglo XVI continúan. Que si fue la primera cristiana, que si era una mujer extraordinaria, que si era una prostituta, que si era una mujer enamorada. Ahí sigue. O sea, y aquí o sea, la juzgan y muchos otros autores la juzgan igual peor. Hay uno que hasta por atacar a Malinche defiende el gran amor que sentía Cortés por su esposa. ¿Fue la esposa la que mató? O sea, Ahorcada. sí, no, entonces, pero aquí vemos nuevamente el tema de la prostituta. La cualidad personal, la psicología personal explicando algo complicadísimo, ¿no? Ah, claro, la Malinche traicionó a los suyos porque se enamoró y encima era Huila. La sobresimplificación. Claro, este señor lo dice más elegante, pero... y encima la ataca, ¿no? O sea, quien hace un puro amor, ilícitos. Y aquí está refiriéndose a Juan Jaramillo, seguramente. Hay quien también menciona que se casó con Jerónimo de Aguilar. No fue así, pero bueno. Hay confusiones incluso desde pocos años antes del hecho. Antonio García Cubas en el Diccionario Biográfico, Histórico y Geográfico. ¿Qué sentimiento habrían engendrado en ella sus padres al repudiarlo? ¿Qué idea de fidelidad podía tener si, según las costumbres de su país, había sido puesta en brazos de un hombre a quien le había tocado como cualquier objeto en una rifa? Estas fallas se explican si se sabe que Malintzin, desde que conoció a Cortés, lo amó ciegamente. El amor es la más avasalladora de las pasiones humanas. Malintzin lo amaba. No es extraño, pues, que por él hubiese olvidado sus demás deberes. Este cuate aprovecha los dos. La mujer enamorada y que encima la intenta justificar. No, pues es que yo creo que es discípulo de Freud. También. Cuando habla de qué sentimiento habría engendrado en ella sus padres al repudiarla. Problemas de la... Se refiere más a que, bueno, no tenía por qué, pero sigue manejando, o sea, está un poco en el territorio adecuado de traicionar a quién, de preguntarte, bueno, ¿y a quién traicionó? ¿Por qué sería traición? Era su gente, pero sigue, o sea, el territorio es correcto, pero sigue en la coartada personal. ¿Qué sentimiento habrían generado en ella sus padres? O sea, no dice, ay, pues su pueblo y el otro pueblo eran del mismo pueblo. ¿Qué idea de fidelidad de su país puesta en brazos de un hombre? Bueno, eso es cierto, sí le había tocado como en rifa, eso sí, eso sí, o sea. Entonces, está tratando de explicarla, o sea, como que ya empieza a sospechar que, bueno, a lo mejor pues no había nadie en que traicionar, o sea, no les debía lealtad, pero lo sigue viendo en términos estrictamente biográficos, estrictamente en términos de personalidad individual. O sea, no en vez de, no como procesos, no como pueblos, sino como,
Ay, pues sí, pobrecita, la abandonaron, pues ¿cómo quieres que? Por eso fue a dejar a su papá al asilo, pues siempre nunca la peló. Pues están tratando de explicar una historia súper compleja, tan compleja que en este momento siguen lidiando con lo que ellos llaman el problema indígena y siguen sin saber qué fregados son. O sea, como nación que quieren ser, sí centralista, sí república. Ah, es que una mujer se enamoró de un hombre. O sea, déjenme dejar de compartir y ahorita volvemos, porque les tengo un regalito al final. También se hicieron obras de teatro desde el siglo XVII en Inglaterra, se cambiaban los nombres a Sil y bueno, ponían los nombres que les gustaban, o sea, si creían que Salgari cambiaba las historias en el siglo XVII, bueno, les valía queso, no hay noción de fidelidad histórica, o sea, de verosimilitud, no hay nada. Y en el siglo XIX también hicieron bueno, Vivaldi hizo la famosísima ópera Montezuma, que termina Cortés casado con la hija de Moctezuma, bueno, históricamente la historia les vale nada, ¿no? Gorro. Sí, no es interés, o sea, es lo que ha pasado con Malinzi. Es un pretexto, es un vehículo para narrar una historia en la ópera Fernán Cortés de Gaspar Spontini, que justamente es de la época de la invasión francesa. Pone a los indígenas como los españoles. Es esta manera de, salvajes, venimos a civilizar. Sigue siendo el cuento, viejísimo cuento de la civilización contra la barbarie, que se puede aplicar a la guerra de Ucrania. El problema es ponerse de acuerdo cuál es el lado civilizado. Y aquí en Europa, pues nunca hubo duda, los civilizados eran ellos. Ok, ya llegué a este punto. Entonces, tanto las óperas que se hacían y otros autores a los que no pude recuperar, utilizan a Malintzin, a Moctezuma, más adelante el nacionalismo mexicano usa a Cuauhtémoc, como figuras, como ejemplos, como alegorías casi de ideales. A nadie le interesa lo que fue o lo que no fue. Desde Cortés hasta acá a nadie le interesa. Les interesa lo que le ayude a decir. Entonces, todos estos textos expresan mucho más de quien los escribe que de sobre lo que escriben. En este caso, Malinche. Entonces, vemos los prejuicios racistas y sexistas de Ireneo Paz. Vemos los hombres, o sea, obviamente blancos, obviamente dueños. ¿Se pueden explicar cómo una mujer indígena, pobre, hizo lo que hizo? O sea, sí son capaces de ver la importancia que tuvo en lo que pasó, porque aparte consideran que la conquista de México, de América, de México, fue una de las grandes hazañas de Occidente. Entonces tienen que explicárselo. La manera en que se lo explican es, ella era extraordinaria, no es nuestra culpa, es que era extraordinaria, el garbanzo de a libra, ¿no? Luego, tienen que explicar las acciones de ella. Y ya en un ambiente nacionalista, pues, la nación única, una sola lengua, pues traicionó a su gente, pues, en esos términos, traicionó a su nación. Entonces, y en el siglo XX y actualmente cuando nosotros nos cuestionamos quién es Malinche, nuestras respuestas reflejan más de nosotros individualmente, pero sobre todo como una sociedad. Ahorita somos una sociedad que está cuestionando los fundamentos mismos de la masculinidad, de la feminidad, del patriarcado, de la nación, de la identidad social. Pues obviamente todo eso se va a ver reflejado en Malinche. Marina, bueno, de hecho, decirle Malinche es una postura, no decirle Malinche, no decirle Marina, es una postura. Incluso una de las autoras que leí, Fernanda Núñez, dice que a lo mejor no es casual que le hayan puesto Marina y se fue a buscar en la leyenda áurea quién era Santa Marina. ¿Tú sabes quién es Santa Marina, Marina? No, sé que hay dos marinas, ¿no? Pero bueno, esta que aparece en la leyenda áurea, que era así como el manual de cabecera de en la Edad Media fue así el bestseller para los nombres y la última palabra sobre las historias de los santos. Dice que Marina fue una mujer muy devota que se hizo pasar por hombre para entrar a un convento. Órale. Marina. O a un monasterio. ¿Cómo? ¿A un convento o a un monasterio? Bueno, sí, a un monasterio. A un monasterio de monjes, de hombres. En algún momento una mujer acusa a Marín de haber abusado de ella y haberla embarazado.
y pues ella no se puede defender porque pues, ni modo que les diga, entonces acepta su castigo y al final pasan muchos años sufriendo, bla, 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 no sé cómo la admite nuevo al convento, digo, en el monasterio, y cuando regresa y se muere, pues se dan cuenta de su secreto y se dan cuenta que pues ella no pudo ser, ¿verdad? Que seguro ella no embarazó a la otra, la otra se arrepiente y dice que mintió para cubrir el desliz, ya saben, todas las telenovelas. Entonces, esta autora dice que a lo mejor es nuevamente esta cuestión extraordinaria, porque si la manera de, o sea, si Malintzin era bella porque era blanca, estoy hablando en términos del siglo XIX, estoy diciendo eso, solo dicen los autores del siglo XIX. Entonces es probable que la manera de explicar su extraordinaria inteligencia, su ambición, ¿cómo se llama esto? Su motivación, su iniciativa, sería que son atributos tradicionalmente masculinos, insisto, es una anomalía, una mujer indígena, pobre, bueno, esclava. Entonces, es que era como más masculina. Entonces le ponen un nombre que refleja como esta ambigüedad de una mujer que se hace pasar por hombre, pero es mujer, pero adopta cualidades de hombre. A mí la persona me parece poco probable, pues porque no creo que hayan pasado, o sea, cuando le pusieron el nombre, no creo que hayan pasado mucho tiempo con ella. Ay, mira, esta chica es muy viva, hay que ponerle Marina porque, o sea, no. Sí, también me parece un poco posterior, pero bueno, puestos a inventar leyendas de nombres, es tan buena como la de Nepal. Oye, Gaby, por ejemplo, los libros de texto, esos de primaria y esto, o sea, ¿cómo la ponen? O sea, nada más hablan de ella como lo más básico, ¿no? O como, nada más como autora y no se limitan a más, ¿no? Sí, o sea, mira, ahorita ha habido tantos cambios en los libros que ya no sé cómo están, pero esta historia, bueno, la que a mí me tocó en la escuela, esta historia de bronce de Juárez, bueno, Cuauhtémoc, bueno, Malintzin, mala, casi ni la mencionan, es probable que así de pasada, sí, la Malinche era la traductora, ¿no? Pero sin entrar en detalles, sin entrar en Honduras, igual lo mismo con Santana, lo mismo con Iturbide. O sea, esta historia de buenos, malos, pero tampoco, o sea, que no explica nada, pero uno se llena la boca de, Ok. este. Antes de pasar a enseñarles algo que ahorita les quiero enseñar, nada más. Comentarios, dudas. Ahora es cuando. Él escribe lo que se le ocurre y en su mayoría dando el contexto histórico, que bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, cuando alguien aborda un tema, a ese sí le ganan las pasiones y lo escribe desde su punto de vista, minimizando los hechos históricos, el contexto histórico de la situación, y difícilmente vamos a conocer una versión apegada pues a una realidad, ¿no? Y es ahí donde después de leer, de conocer todos estos conceptos que ahora nos has hecho favor de compartir, donde cada quien tendrá que forjar su propio criterio respecto al personaje, ¿no? Exacto, sobre todo es generar como cierto escepticismo cuando lees algo. El concepto de, o sea, esta cuestión de pues, los tiempos pasados no fueron como yo, como los míos, es una conciencia muy reciente. O sea, vean todas las pinturas famosas del Renacimiento y Cristo y sus apóstoles están vestidos como se vestía la gente que estaba alrededor de los pintores. En ningún momento se les ocurrió pensar, ¿cómo se habrán vestido en el siglo I los campesinos, los pescadores de Palestina? Pues quién sabe, o sea, ni siquiera se lo planteaban. O sea, ustedes vean, y todas las pinturas están vestidos como se vestían ellos. O en el siglo XIX igual, ¿no? O sea, entonces esta conciencia de que pues, el pasado no es exacto, o sea, no es igual a mi tiempo, es muy reciente. La historia como que, o sea, se consideraba que si estaba escrito, pues había sido cierto, insisto, Bernal siente que pues, o sea, él estuvo ahí y eso es como la única credencial que necesita para escribir su historia, ¿no? Pues yo estuve ahí. Por eso su bronca es con Gómara. Digo, también tiene bronca con Cortés, pero como está vendiendo la misma historia, hazaña heroica, gesta, conquista de México, no le conviene atacar el hecho, sino atacar a la persona y sobre todo atacar a Gómara. Y literal su argumento es, tú no estuviste ahí. Entonces ya después siguió avanzando, pero bueno, la historia se hacía a partir de cartas, o sea,
las fuentes eran las cartas de los reyes, de los diplomáticos, los archivos reales, entonces se consideraba que era cierto, y vaya, a cierto punto la información factual de, pues sí, en tal fecha le escribieron, y en tal fecha empezó la guerra, y en tal fecha se casó este señor con esta señora, bueno, pues eran ciertos, ¿no? Puede hasta rastrear en la iglesia, o sea, pero nadie se cuestionaba la intención. Incluso en el siglo XIX, con el positivismo, cuando tienes que necesitas las pruebas, pero tienen las pruebas documentales, nadie se pregunta, pero ¿quién escribió esto y por qué? O sea, ya deja tú que sea de la época o que sea una falsificación, suponiendo que sí sea de la época, nadie se pregunta quién lo escribe y desde dónde. O sea, con todos esos autores nos lo hemos pasado diciendo qué intención tenían y qué agenda tenían. También eso es muy reciente, como, no, es que si le escribió es transparente, o sea, como esta inocencia de, es que es transparente, si escribió que quería esto es porque quería esto. No. O sea, de hecho, lo grande que hizo Cortés fue justamente salvarse del hoyo, convertir una traición, una desobediencia, en una hazaña y ponerse como el conquistador. Entonces, bueno, Navarrete lo llama una ficción jurídica. Sí, estaba jugando el juego que todos juegan de, pues, yo hago como que les leí el requerimiento y tú haces como que sí lo legitimas, porque entonces no tenemos derecho a dominar a estas personas. Entonces, esa cuestión o sea, esa idea de cuestionar por qué lo dicen y por qué lo escriben, o sea, en el siglo XIX mandaron un periodista gringo, cuando estaban toda esta bola de los golpes de Estado, que dice, escribió una nota periodística, para que vean que estar ahí no significa nada, y escribió una nota muy bonita. Llegó un desfile militar muy bonito, y llegaron y salieron, y la bandera, y no sé qué, y le contestan, idiota, era un golpe de Estado. Claro, él esperaba balazos, pero bueno, estos cuates casi ya llegué, quítate tú, y se quitan, y a los 3 meses llega otro. Pero entonces eso significa que si estás ahí y no entiendes lo que está pasando, pues digo, qué bueno que estuviste ahí, pero no te podemos creer tu versión. Ok. Entonces, pero se empieza a cuestionar eso. Todos estos autores tienen una razón para escribir lo que escribieron. Digo, a Gómara lo financió el hijo de Cortés, pues ¿de quién va a hablar bien? De Cortés. Bernal tiene que vender la historia de que él estuvo metido en el ajo y reclamar su encomienda. Pues ¿qué va a decir? Pues decir que Cortés le preguntó todo lo que hacía. Y si de paso le mete una pullita diciendo que no traía alpargata, pues se cura su herida. Entonces Cortés, para los hombres blancos, no pueden ser blancos, patriarcales del siglo XVIII, es un gran ejemplar de hombre que llegó a civilizar esta bola de salvajes. Entonces, mientras más salvajes sean, mientras más caníbales, más sodomitas, menos humanos sean, más grande es la hazaña de su conquista y su civilización. Entonces, también por eso es muy importante resaltar que si eran caníbales, que si eran sodomitas, que si eran unas bestias, porque estaban reafirmando su papel de, salvadores, civilizadores, y que ellos tenían razón. Sí, hicieron una bola de bestialidades, digo, toda la bola de cosas que quemaron, la guerra, o sea, todas las cosas bestias que hicieron. Pero es que los venimos a civilizar. Entonces, es uno de los fundamentos incluso de su identidad personal, de nación. Y Prescott, aunque dice, bueno, ¿por qué hace un gringo ahí? ¿Qué tiene que ver? O sea, sobre todo porque, bueno, los gringos fueron, o sea, no, los anglosajones, los ingleses y los gringos fueron parte de los que promovieron la leyenda negra, bien, basados mucho en las casas. Recuerden que de las casas lo publican en el siglo XIX. Porque, bueno, pues también son sus enemigos, están, o sea, con los piratas, la Armada Invencible, pues, bien, y las guerras también se ganan con información y con chismes y atacando el honor y la reputación del enemigo. Digo, estamos viendo con Ucrania y con Rusia, y lo vemos con todas las... Entonces la leyenda negra es que o sea, aquí los españoles eran unas bestias y la Inquisición, pero nadie se preocupó por los indígenas. Aquí los bestias son los españoles. Insisto nuevamente, los anglosajones tienen una misión. William Prescott es claramente el heredero de estos hombres blancos civilizatorios, arrogantes, y a partir de esa tonada escribe su historia de la conquista de México, que sigue mucho a Bernal. De hecho es básicamente el que le da su carta de naturalización como historiador, como fuente histórica.
Y Bernal también tiene lo suyo. Esta niña Fernanda Núñez básicamente dice que la historia verdadera es una historia de caballería. Tampoco está muy influida, es la clave en la que lee todo, pero no es una novela de caballerías. Es un currículum, es una probanza de méritos, pero que se salió de control y se hizo un mamotreto y se hizo una novela. Uno de mis profesores, Frank Lobland, decía que las cartas de relación es una epopeya, la historia verdadera es una novela, en el sentido que mete muchos detalles. Los detalles suelen ser desacralizadores. No, yo vine y les gané. No, pues chichido, ¿no? Sí vino, pero se tardó 3 horas y regresó y tuvo que descansar y luego interrumpió la batalla porque tuvo que hacer pipí. Ya es menos heroico, ya es menos grandioso. Le costó mucho trabajo y se tardó 3 días. Ya no es lo mismo. Eso es lo que hace Bernal con Cortés. Pues sí, conquistamos, pero teníamos frío y teníamos hambre y este cuate saludamos que suma sin zapato. Son esos detalles. Entonces, entonces Prescott es el que le da la carta de naturalización como fuente histórica a Bernal, aunque todos los anteriores lo habían usado. O sea, si notan las repeticiones es porque se están citando unos a otros y eso genera una sensación de verosimilitud. Bueno, es que si todos lo dicen es que así fue. Sí, pero todos están copiando al mismo, entonces como, sí es que él dice, no, sí es que, sí, ya corroboré mis fuentes y todos dicen lo mismo y todos siguieron a la misma fuente. Ese es otro de los problemas, por eso quería que vieran todas las versiones, pero incluso se notan las diferencias, que si era de Jalisco, que si eran 8, que si eran 20, en una de esas eran 16. O sea, porque bueno, 20 era un número muy significativo entre los mexicas, entre los nahuas, entonces es muy probable que se haya sido 20, pero también pudieron haber sido menos, pudieron haber sido más. Es muy poco probable, insisto, que Valencia haya sido de Jalisco porque era otra lengua, porque no comerciaban, con los chicalancas, era muy difícil, hubiera sido difícil explicar tanto las lenguas que hablaba como por qué estaba donde estaba. Pero se empiezan a ver como estas contradicciones, pero al mismo tiempo la narración básica de mano en mano, que fue hurtada por los esclavistas, se empiezan a ver como esas repeticiones y esos temas, digo, con mayor o menor detalle, y mientras menos saben, más crema le echan, más detalle cuenta. Pero William Prescott parte de lo mismo, entonces por eso decía que, ese desprecio hacia los indígenas, porque él se ve a sí mismo como si no una continuación, sí en el mismo lado que los españoles que vinieron a civilizar. Es muy probable que los gringos que vinieron a México en 1847 se vieran a sí mismos como que venían a civilizar. Entonces se genera este espejo. Sí, somos la ruta de Cortés, de Veracruz a la Ciudad de México. Se genera este espejo histórico de, somos los hombres blancos salvadores, tal vez no dioses, pero sí salvadores, civilizadores, que venimos a salvar esta pobre horda de indios bestias. No está en sus términos, yo no digo eso, que venimos a salvarlos de sí mismos y a civilizar. Y esa es parte del problema con Malintzin, porque está en el medio de todos los temas álgidos. Es mujer, es indígena, era esclava, fue una esclava sexual. Híjole, no hay un lugar no sensible para abordarla. Entonces es más fácil caer en las simplificaciones de traidora, esclava, prostituta. Porque es más fácil. ¿Cómo explicas a quién traicionó? Es que estaba enamorada. No, es que era de cascos ligeros. No, es que fue la portadora de la luz evangelizadora y fue la primera mujer cristiana y vino a evangelizar y por eso aprendió milagrosamente. Tienen que explicarlo y obviamente uno lo explica a partir de sus términos, si no, a partir de cuáles términos lo va a explicar uno. Entonces, por eso digo que estos textos dicen más de quienes los escribieron que de la persona de la que están hablando, en este caso Malintzin o los indígenas, en el caso de Prescott. Incluso, es apenas muy recientemente que se está cuestionando tanto esta versión hegemónica tradicional de la conquista como de Cortés, pero que Cortés en México, ya pasó su proceso ya pasó de ser el héroe, el padre de la patria, a ser un villano, pero también Cortés tiene que ser estudiado en su justa dimensión. Era un hombre de su época,
que hizo lo que consideraba mejor para él, no para... Entonces, o sea, estos términos de quién fue Malintzin, qué fue Cortés, pero seguimos sin explicarnos, insisto, como nación en general, como sociedad y como individuos, qué fue la conquista y qué significa para nosotros la conquista. Malintzin es como el ejemplo más claro, porque insisto, mujer indígena, esclava, híjole, tiene como que todos los elementos para ser el elemento disruptivo. Cuauhtémoc era valiente, Moctezuma era un rey, o sea, tienen un papel, pues el rey, el valiente, el caballero, el rebelde. Malintzin no, sin embargo Malintzin está en el centro de todo. Efectivamente, si ella no hubiera estado, se hubieran generado otras redes de traducción, o sea, tampoco es de ahí, si no está Malintzin no se conquista nada, o sea, hubieran encontrado la manera de cumplir su función. Tal vez hubiera tardado más, o sea, pero no es de ahí, sin Malintzin no hubiera habido conquista, pero estuvo en ese lugar, en ese momento, haciendo lo mejor que podía, como decía Susana el primer día, para sobrevivir ella y sus hijos. Entonces, si empezamos a ver la conquista como un proceso, bueno, no solo la conquista, sino la historia en general como proceso, no como actos de dos personas o de personas importantes, es más fácil que lo entendamos. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No. No, Ah, la llevas. ok. Entonces, bueno, sí sé que hablé un poco más de la conquista que de Malintzin, pero se trata un poco de generar estas dudas, de generar esta discusión, de sembrar como este escepticismo a la hora de abordar un texto, o sea, histórico, pero también actual, o sea, ¿quién está escribiendo esto y por qué? ¿Cuál es la agenda? O sea, es más, desde el tema que se selecciona y desde dónde se empieza a contar, tiene sus razones, o sea, ninguna narración es inocente y ninguna intención es pura. Entonces, bueno, yo quisiera concluir el tema aquí. Si alguien tiene algún comentario. No. Okay. Entonces les voy a enseñar un tesorito que tengo para ustedes. Porque ahorita buscando información, la encontré. ¿Ya la ven? No. No, esta no es, esta no es, esta no. Esta sí. ¿Lo ven? Sí. Esta es la cubierta. Una edición facsimilar. Ex libris Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Es una marca de propiedad. Eso es una guarda, tiene una marca de agua, puede ser hongo, pero vean lo que hay. Así es, página por página. Historia de la Nueva España por don Antonio de Solís. Es una edición facsimilar del Antonio de Solís. No se preocupen, yo leí digital, porque leer esto van a ver. Aquí se ve cómo la tinta se pasó al otro lado de la hoja. Historia de la Nueva España por Antonio de Solís. Sí, esa mancha parece hongo, pero no estoy segura. Es una portada a doble tinta. No, lamentablemente no tengo el formato, pero se ve que era grande. Bueno, la doble tinta. Entonces, a ver. Historia de la conquista de México, población y progresos de la América septentrional, conocida por el nombre de Nueva España. Escribíala don Antonio de Solís, secretario de su majestad y cronista mayor de Indias. Es el historiador oficial. Dedícase Okay. ¿Cómo? No, ok, está muy bien. Dedícase al ilustrísimo señor don Guillén de Rocazul y Rocaberti, por la gracia de Dios, vizconde de Rocaberti, conde de Peralada y de la Albatera, etc. Órale. Año de 1691, en Lupus Infábula, Barcelona, en la imprenta de Josep Lopis, por eso la marca de impresor es un logo, y de Josep, y la L de Lopis, impresor de libros, y a la costa, y a su costa, vendes en su casa en la calle de Santo Domingo. Ese es el señor Lopis, pagó la impresión. No dice el formato, pero se ve que era un libro grande. Uh-huh. Aquí nuevamente igual la tinta se traspasó a la parte de atrás. ¿Cómo lo ven? Pues guau. Sí, muy. Y todo a mano. No, esto ya es impreso. Pero me refiero a
dibujitos, Bueno, están los ángeles y el escudo, es un escudo de armas, creo, ¿no? es un escudo de armas en efecto. Y eso debió haber sido en un principio a mano, ¿no? Es a mano porque es un grabado, por el tipo de detalle y por la fecha, diría yo que es calcográfico, o sea, con cobre, placa de cobre, entonces sí, la tienes que grabar y, o sea, pero sí, o sea, es más, aquí tendría que decir quién es. Sí, o sea, pero sí se hicieron a mano originalmente, se hace la placa de, insisto, estoy casi segura que es de cobre, sí, por el detalle. Aquí de los arbolitos, la madera, no daría ¿De tanto. qué ¿Cómo? era? ¿De qué año dijimos que es este libro? 1691. No inventes, o sea. Al ilustrísimo señor, es posible que el escudo de armas sea del ilustre señor Guillén de Rocaful. Una pregunta, Dime, no sé si, bueno, es para mi, ¿cómo se dice? Un libro incunable que es. los libros incunables, incunábulo viene de la cuna, son los libros que surgen desde el origen de la imprenta, 1400 y cachito, hasta el año de 1500, básicamente la segunda mitad del siglo XV. A este ya no le toca. No, no, no. Los libros incunables, aparte tienen ciertas características físicas muy reconocibles, imitan a los manuscritos, o sea, la tipografía ya es una tipografía, ya es tipografía, ¿no? Imitan a los manuscritos, básicamente no tienen portada, no tienen márgenes, no tienen nada, son a doble columna, quieren parecer manuscritos. La fecha 1500 es un poco arbitraria, pero no lo es tanto porque se tiene que poner el límite en algún punto. De hecho, la portada como la conocemos surgió por justamente cuando los libros impresos, los reyes de España se dieron cuenta que pues, con la imprenta había un arma muy potente de transmisión de información, entonces la quisieron controlar y forzaron a que los libros dijeran quién los había impreso, dónde, quién, dónde y cuándo, lo que se conoce como el pie de imprenta, ¿no? No se iban sobre el autor, se iban sobre el impresor. Ah, ok. El privilegio se lo daban al impresor, no al autor. Entonces, era una manera de controlar, bueno, por lo menos si publican algo que no, o sea, que no va de acuerdo a la fe o a las leyes, se va sobre ese impresor. Y ahorita Ah, van a ver toda la cantidad de legislación que tenían que publicar o sea, para que los pudieran publicarlos. Entonces, aquí está la introducción, esta es una capitular. antiquísima cosa es buscar los autores algún mecenas para Consagrar sus obras o obras. para o Hijo de para no. que la envidia torpe que de ajenos males labra sus bienes no roba sus escritos, o para que sus fatigas en la gloria de su inclinación. ¿Ven aquí abajo, en la parte de abajo de izquierda que dice Sion? Sí. Que es el principio de la siguiente página, inclinación logren su mayor felicidad. Ah, es cierto. Se llaman reclamos y lo hacían para que a la hora de cortar el papel supieran cómo acomodar las hojas. O sea, como que a cuál siga. No, digo, todos hemos tenido que acomodar impresiones. Era una manera de ayudarse. Ok. También abajo, bueno, Tiene como un sello de agua, ¿no? no, es la tinta de lo de arriba. Ah, ok. Podría tener marca de agua, pero no sé si se verían en esta foto. También aquí el garabatito con 3, también era una manera que ellos tenían de distinguir las secciones del papel para saber cómo cortar y acomodar. Porque un libro no se imprimía por páginas, como ahorita. O sea, imprimían 4, o sea, en un pliego grande de 4, imprimían 4 hojas, las cortaban y las tenían que acomodar. Ok. Entonces, este tipo de marcas los ayudaban a saber cuál iba primero, ¿no? Para no imprimirlas al revés. Ok. Entonces, aquí está, bueno, esto es la dedicatoria. Esto es un preliminar literario. Humilde y aficionado, criado de sus señores, marzo de 1691, Josep López, es el impresor. Se lo está dedicando al señor Rocaful. Ujú. Aprobación del licenciado don Luis de Cerdeño y Monzón, caballero del Orden de Santiago del Consejo de Su Majestad en el Supremo de Castilla y de las Indias. O sea, este señor ya leyó el libro. Y Es como manifiesta, ¿cómo? que esto bueno a las cosas. Exacto. O sea, digo, se sigue haciendo, pero estos lo tenían que publicar con el libro. Ujú. Escrita, satisface enteramente al autor la obligación de su encargo, manifiesta el trabajo y cuidado y diligencia que se ha observado y sincera verdad de su narración, o sea, y firma, don Luis de Cerdeño y Monzón.
Aprobación del reverendísimo padre don Jacinto de Tebar, provincial de la Compañía de Jesús por la provincia de Toledo. Tenía que aprobarlo tanto la autoridad civil como la autoridad religiosa. Por comisión del señor doctor don Antonio Pascual, vicario de esta villa de Madrid y partido, bla, bla, bla. O sea, era un poco medio, ya lo tenían hecho, pero sí tenían que leerlo, o sea, porque se adquirían una responsabilidad legal. Si después decían, no, es que este libro es blasfemo o es anti el rey, pues los cuates que lo habían aprobado, o sea, decían, oye, no, espérate, yo lo leí, ¿no? O sea, era, no fue hallar aquí, Borren pide a la esponja, mi primo Echemenos la Lima, en esta historia, Teatro Virtudes, Diego Jacinto, en el Colegio Imperial de Madrid, 28, o sea, son documentos legales, vean, la autorización es de 1683, esta impresión es del 81. Índice, bueno, aquí está el índice, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, libro tercero. Me sorprende que no tenga la taza. Oye, Gaby, ¿y ese libro en dónde está? Parece que este libro está ¿cómo se llama? En la biblioteca de Benjamín Salinas Pliego, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, bueno, de él era el sello, la marca de propiedad. Yo lo encontré a través de la biblioteca Cervantes Virtual, se les recomiendo si quieren encontrar libros así antiguos. Oye, está padrísimo eso, ¿eh? Está hermoso. Empecé a leerlo aquí, pero dije, no, qué fastidio. No, lo antiguo sí está canijo. ¿Cómo se llama el sitio? ¿Biblioteca qué? Biblioteca Cervantes Virtual. Miren qué bonitas las capitulares. Sí, sí, sí. Ok, bueno, voy a dejar de compartir. Otro dato curioso es que los libros, o sea, aquí no aparece la tasa, pero normalmente decían, este libro consta de 80 pliegos y tanto pliego cuesta tantas monedas, entonces multiplicabas 80 por tantos y te daba el precio del libro. Se vendía el papel, cada quien lo encuadernaba según su lana. O sea, los que tenían mucha lana le ponían una encuadernación muy bonita en madera y los que no, pues hay en pergamino. Este tiene una encuadernación más económica en pergamino. Digo, yo lo vi, me gustó mucho y por eso quise compartírselos. Está padrísimo. Sí. Ya me pusiste a buscar libros de mis papás antiguos. ¿Cómo que de tus papás antiguos? No, es que digo, ¿cómo? Que ya me pusiste a buscar libros de mis papás, porque cuando murieron, pues yo me quedé con algunos. Entonces me llamó la atención el año del que nos acabas de enseñar y ya estoy curioseando aquí. Me parece muy bien, justamente el interés de estos cursos, de estas pláticas, es despertarles la curiosidad y generarles más dudas, como diría un profesor, ampliarles las dudas. Verlas profundas. ¿Cómo? Verlas más profundas. Sí, claro, ampliarlas. Sí. Bueno, antes de terminar la grabación, quisiera agradecerles a todas ustedes por su confianza, su compañía, su presencia. Esto significa mucho para mí. Doy por concluido el curso de la Malinche. Muchas gracias. Y No, déjenme ver. Gracias, Gaby. Gaby. Gracias. Estuvo muy bueno. Y muchas gracias. Bueno, no puedo dejar de grabar, creo que la Rosalina. Bueno, pues, ok. Antes de terminar, aprovechen, esta es ahora cuando sus últimas palabras. Pues no, yo creo que me gustó mucho, que muchas gracias, estuvo muy bien. ¿Y cuál va a ser el siguiente? Ya sabemos. No es lo que estamos viendo, perdón, nos atrasamos un poco con lo de las encuestas, pero se las vamos a hacer llegar. También nuevamente estamos abiertas a cualquier sugerencia, duda, comentario. Okay. Lo que sí tengo claro, en septiembre me gustaría dar uno sobre la independencia, un poco lo que mencioné ahorita de las cortes, de la legitimidad, de la soberanía del pueblo, pero un poco más a fondo, si quieren. Ok. Excelente. Estaré pendiente. Claro que si no, yo sí, cuando tengamos la encuesta y las grabaciones se las hacemos llegar, nada más nos tardamos un poquito más. Ok. Pero bueno. Perfecto, Gaby. Muchas gracias. Okay, muchísimas gracias a ustedes, estamos en contacto, no saben cuánto significa para mí su presencia y su compañía y su confianza. Gracias. Entonces, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Noche. Okay. Entonces...